Bienvenidos al tercer episodio de Gotas de Silencio, un programa de la casa del poeta Ramón López Velarde. En este episodio escucharemos poesía de 3 autoras latinoamericanas contemporáneas. Comenzamos con Roxana Crisólogo, poeta peruana radicada en Helsinki, Finlandia, quien presentó su libro Kauneus, palabra finlandesa que significa la belleza. Escuchemos una introducción del libro en voz de Paula Abramo. Caudaloso es el primer adjetivo en que pienso cuando cierro Kauneus tras una primera lectura. Yo, revolcada, cruda, deliciosa e inquietantemente por el torrente de contrastes, imágenes, dudas y voces que hay en este poemario nutrido, de largos poemas, de largos versos, de larguísimos alcances. Enseguida pienso en río y en lo que tiene el río de fuerza para sublevarse contra las estructuras que se le imponen, contra su propio lecho, en lo que significa el río, barrera y tránsito a la vez, frontera y fuga. Kauneus se articula en el viaje y está enunciado desde una voz múltiple en sí misma, que a su vez se abre en escucha generosa a otras multiplicidades, con las que por momentos se funde en una especie de ósmosis simpática o antagónica, humana, poniendo en crisis los linderos del sujeto. Abundan las imágenes de fragmentación y fluidez de la voz poética. Por ejemplo, cuando estallé, todas las ilusiones buscaron su lugar, buscaron un barco, atravesaron desiertos. O no fue tan simple reunirme para salir en la foto familiar completa. O me he visto de tantas maneras que ya no sé de quién hablo. O la mezcolanza es mi patria. Y sin embargo, se trata de una voz lúcida en su fluidez y sus dudas, consciente de ciertos rasgos que la marcan, vaya a donde vaya, consciente de su pasado, su clase, su color y su género, consciente siempre de los muros dentro de los cuales otros quieren acotarla. Por ejemplo, el que la ve inmigrante y le pregunta si busca trabajo de inmigrante, si en alguna circunstancia se vendería, o las miradas gélidas con las que se cruzan el metro en la mañana, las estructuras de poder, el extractivismo que horada tierras y cuerpos, los imperativos oídos en la infancia. Cito: cierra tu libro, cierra la boca, cierra las piernas. Allí está, desnudo, el riesgo de ceder ante la blancura y la limpieza, frente a las cuales se reivindican otros tipos de luz y de belleza. Se toma partido por la riqueza de la mugre y de la vida. Cito: estoy llena de palabras en peligro de extinción, como flora, como fauna. Estoy llena de mugre en peligro, como flora, como fauna. Ante la amenaza de fijeza y muerte, el viaje se impone como una necesidad. Pero la poesía de Roxana Crisólogo tampoco es amiga de conceptos abstractos. El viaje mismo entonces se concreta. Ejercido por sujetos varios, el viaje puede ser búsqueda, diálogo, aprendizaje, tanto como huida, pérdida, opresión y anulamiento. Como río, también el viaje en su caudal múltiple se desborda, aunque lo hiera la invención de las fronteras y de las policías migratorias. El caudal deja salir a flote por momentos las perversiones reductoras del turismo y el mercado y pone en jaque los exotismos. ¿Para qué ojos es paraíso el paraíso? En un poema que se llama Este es un viaje forzado, se acumulan las preguntas. ¿De qué lado estás? ¿Del que viaja por curiosidad o por necesidad? ¿Remueve cartuchos, proyectiles, minas? ¿Deja mensajes? ¿Descifra? ¿Descompone? ¿Acumula pólvora? ¿De los que queman o son quemados? ¿De la cooperación técnico-militar? ¿De la United Nations o de la OTAN? ¿De la fotografía del país que no es el país? ¿De la postal? ¿De la botánica de no tomar partido por nadie? ¿De las semillas de las flores que no conocen territorios? No hay respuestas. Esta es una poesía que interroga y subleva, y es claro desde dónde lo hace y con qué cariño dentro de su crudeza por quienes migran, por los desarraigados y periféricos. Pero todo esto es decir poco. Es un poco reducir la poesía de Roxana Crisólogo a temas, cuando la realidad es que su torrente va más allá de la tesis. Es deslumbrante en su concatenación de imágenes sumamente vívidas, en la atención al mundo que vibra a su alrededor y sorprende con giros que aterrizan imágenes de altos vuelos líricos en referentes concretos, casi tangibles, como si la poesía quisiera mantenerse siempre terrestre, no lejos de esos pisos que la autora la obliga a fregar por aludir a otro de sus versos. Por ejemplo, me toca a mí retocar los paisajes, esconder los pétalos de refinados giros en una voluptuosa geografía, hermosas tierras, cumbres nevadas y un anuncio de Pepsi que me quitará la sed.
Ante las geografías diversas aparece también la dificultad de la lengua, la convivencia con realidades lingüísticas ajenas, los titubeos, cansancios y extranjerías, los límites de la traducción que van, claro, más allá de la mera lengua. Cito: nada peor que llamarse Dolores, olvido, tu nombre que ahora intento reconstruir usando los mismos sofisticados métodos para identificar cadáveres en la morgue de Lima. No tiene traducción. Hay barro en tu nombre, tunas, madreselvas, mangos, la aromática ruta del café en tu nombre. Tu nombre enterrado es la historia del Perú contada en 4 letras, cortada en pedacitos. No tiene traducción lo que se quema, lo que se arrastra, lo que se culpa. En el viaje, la autora renuncia a describir su ciudad a los jubilados que la escuchan. Cito: pero la luz ni mi finez me dan para explicar tanto enredo, semejante mezcolanza, el menjunje de sentimientos, distancias y guerras fratricidas que es el Perú. Helsinki se transforma en una ciudad de cristal sobre la cual patino, quebradiza, frágil. Y para seguir con la traducción, termino con el comienzo. El título introduce ya de golpe la opacidad de una lengua distinta, un velo sobre la belleza, sobre la que el poemario arroja tantas preguntas. No es posible saber dónde está. El poemario hace sospechar que está precisamente donde las voces del poder dicen que no está donde dicen que hay que buscarla. El poemario tampoco dice claramente qué es, pero es evidente que la belleza atraviesa sus páginas de cabo a rabo, brilla en la superficie colorida de los hongos que venden los vietnamitas, late en los brazos fuertes del migrante Ali, responde desde el espejo en una melena indómita, en las sábanas del desierto. En el fondo, quizá Cauneus, como todo libro francamente indómito y revolucionario, es un libro de amor. Ahora escuchemos una selección de la autora. Últimamente me protejo de la poesía. A mi lado un grupo de hombres reunidos se hace más grande, matan el tiempo comparando sus relojes, mostrándose sus zapatillas. ¿Qué hablan? ¿Cómo podría serme de al menos una de sus preocupaciones? En su mundo de hombres, las preocupaciones serán más graves, más elevadas. El grado de responsabilidad mayor que mis banalidades. Solo escribo poesía. Quizá ya dije todo lo que tenía que decir. Cumplí con el tiempo que la poesía me dio para sacarle brillo a la loza. Cumplí con mi cupo de palabras de llanto. Hice despecho de la poesía. Y si la poesía me abandonó en la estepa para que aprenda a defenderme, si no hice bien mi trabajo de inventar mentiras, si dejé la poesía abandonada en el desierto que levantó mi ciudad, abandoné a la poesía en la sala de espera de un ministerio, en una sala de parto, si esperaba un médico, pero llegó un extirpador, si la poesía me abandonó porque fui mala madre, si la poesía necesita una prueba de amor, ¿cómo convenzo a la poesía de que no fue mi intención ofenderla? La hice limpiar pisos, fregar todo lo que no brilla, la despojé de su inocencia, ensuciándole el vestido. No la abandoné por desgano, sino que las palabras un día tomaron el poder. Una conversación sobre la leche de cabra y la leche de vaca, de madrugada, cuando nadie escucha, cuando nadie piensa, cuando los olores cavan su escondite a la sombra. Los dedos matan el tiempo, cambiando el dial de la radio, buscando sacar manchas como en el comercial. Un instante de felicidad, para que cuando amanezca nadie escuche ni huela, nadie intente excavar la soledad del vaso. En la madrugada, tomar leche de vaca, porque dormir es quedar en blanco, con el estómago vacío. Es un estilo de vida. Te remonta a un mundo sin vacas ni cabras,
te remonta al mundo, cuando nadie piensa que esto en realidad es un desierto. Mi amiga, que también sufre de intolerancia a la lactosa, me confesó que tiene el mismo sueño, sin vacas ni cabras, sin leche ni luz. Cuando nadie escucha, cuando todos duermen, cuando nadie quiere saber a dónde va a parar tanto dinero, tanto trabajo, cabras y vacas devorándose el aire, la proteína, la mala leche. Mugre. Estoy llena de palabras en peligro de extinción, como flora, como fauna. Estoy llena de mugre. En peligro, como flora, como fauna, en extinción, sin palabras. A los niños. Recolecta especímenes de tu vecindad y mételos en una caja de vidrio. Los profesores. Déjenlas. Cuelgan como nosotros, festivas. Tejen sus carencias y su ambición en primorosas trampas. Miren cómo se columpian, mienten, son mujeres, son políticos. Mi madre. Recuerdo que se quería marchar, no aguantaba la austeridad, no entendía de economía. Imagina que las promesas se tejen en su corazón para colocar las estrellas en su lugar. Imagina que el mar es la reunión del mar. En lugar de las flores, los dibujos de las flores. Viajó kilómetros de escasez con el agua que regurgita en su pecho. Ella, que la dialéctica coloca patas arriba, el lugar común de los halagos y el poder, acusada de hablar y de no sonreír, oculta la sangre y todo lo que quiere decir en su bajo vientre, su equipaje pesado. No quiere que la pinten ni la cuelguen como un amuleto, como una santa. Ahora dibuja sobre las crestas de las nubes el agua que siempre faltó. Tenía 6 hijas, pero no tenía dónde ponerlas. La milicia de mosquitos de una guerra infinita bombea con la luz de los grandes hoteles. La luz que nos dejará ciegos es la de lujo. La otra tamborilea en la réplica fantasmal de las ventanas, ocupa los restos de las verdaderas frutas. Tuve que elegir entre Kim Il-sung y hundirme en la calle Lenine, arrancar de la pared la muralla china y el Jesucristo que me apunta con el dedo. Tuve que empujar mi cuerpo como material de construcción que busca un lugar donde clavarse para fundar su ciudad. Tuve que rellenar los baches con una conversación sobre lo lejos que estamos del mundo. Recordar el nombre de alguna de mis heroínas y darle una calle imaginaria. Explicar que lo hice por mi cuenta, que cambié el mundo porque lo ordené en mis palabras, que me faltan palabras para exhumar las sombras y encender la luz, que ahora escribo de un país llamado ex colonia de Portugal. Recalo en las altas costuras del horizonte, en las olas vidriosas, las diferencias entre un trozo fornido de pulpo y los corazoncitos de pollo no deberían quitarnos el apetito. ¿Y qué tiene que ver la oscuridad con el mar de unas pequeñas islas cercadas, las colonias francesas brillando en la luz de sus hoteles? Por eso a nadie le importa por qué se han dado estos nombres a las calles, aunque sobran los pájaros y la música es una lengua. ¿Por qué los superhéroes anclados a sus capas no consiguen levantar vuelo cuando se cierran los ojos? Me niego a los recuerdos que no tienen ventanas ni escaleras, por si alguien entra de golpe. Amo con intensidad lo que se va formando en mi pecho, los cascos de nudos de los multifamiliares, como una tormenta que no explota, como un cuerpo robusto y hermoso que deshilacha el sol. A luta do povo
é a luta do povo. La gente nunca se acostumbrará a estar a oscuras, pero si te acercas más, verás a la ciudad que amas, aprendes a saber lo que te toca, aprenderás a tocarte y rebuscar en el tacto de lo invisible, a reencontrarte en los ojos, a sentir que el océano Índico son partículas de las pequeñas cosas que han empezado a crecer y ocupar su lugar. Adriana Dorantes Moreno, poeta y ensayista mexicana, presentó su libro La costumbre del vacío a través de la editorial Libro Objeto en 2021. Desde 2020 escribe la columna quincenal Pequeñas magias inútiles en Los ojos del tecolote. Escuchemos una introducción de su libro en voz de Michelle Pérez Lobo. Les quiero compartir, hice unas notas, unas como impresiones de lectura que quiero compartirles y que un poco parten o hacen eco con una frase de este libro Teoría King Kong de Virginie Despentes, creo que así se pronuncia, que dice lo siguiente: la figura de la desgraciada de la feminidad me resulta más que simpática, es esencial. Prefiero a los que no consiguen lo que quieren por la buena y simple razón de que yo misma tampoco lo logro, y porque en general el humor y la invención están de nuestro lado. Y bueno, me importan especialmente estas dos palabras, humor e invención, para hablar de esta obra, porque me parece que en estas dos nociones se sostiene como la importancia de la propuesta poética del libro, ¿no? Entonces quiero que empecemos a hablar un poco del humor, que suena un poco extraño dado el título tan contundente del libro, ¿no? La cuestión del vacío, etcétera, pero que veremos que sí está presente de una forma muy especial, ¿no? Este libro se posiciona, creo, y ya lo decía Diana, como una crítica muy mordaz y muy aguda a los estándares de belleza y a todas estas nociones sobre qué cuerpos son aceptables y qué cuerpos no son aceptables en la sociedad, ¿no? La gordofobia, también, por ejemplo, la cultura obsesiva de la dieta, toda esta cuestión, el culto a la belleza a través de likes, ¿no? A cierto tipo de belleza, claro. Todos estos temas que además suelen oprimir más, aunque no exclusivamente a las mujeres, ¿no? Creo que esta crítica que se lleva a cabo en el libro se lleva a cabo pues con mecanismos que sirven como para desafiar estos estándares, ¿no? A través de un humor a veces muy irónico, también aseveraciones de pronto muy brutales, como de una honestidad muy confrontativa, ¿no? Y que tienen como subyacente una capa un poco de humor y de ironía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en este libro hay dioses a los que se congracia la cetosis, ¿no? También tenemos una voz lírica que recuerda en un poema que ayuda a ponernos en perspectiva de todo esto que voy a citar aquí, que hay muchos millones que tienen a la mano todo tipo de alimentos, pero que se autoimponen el hambre para satisfacer ideales de belleza, ¿no? Con todo, y que también dice el poema, 1 de cada 9 personas en el mundo padece hambre. También en el libro tenemos algunos como escenarios risibles, ¿no? Como de tortura muy contemporánea, de estar sufriendo con la música moderna de un gimnasio. También hay inventarios aquí de los remedios caseros y no tan caseros que según se utilizan para la pérdida de peso y que no sirven, ¿no? Que las pastillas de nopal, que el té de diente de león. Incluso hay notas de humor bastante agridulces, ¿no? Tenemos ahí un personaje femenino que de tanto comer la misma fruta siempre, pues de pronto su piel cambia de color, y obviamente una fruta relacionada con la dieta, ¿no? Entonces, a través de un humor que es muy inteligente y donde está siempre una crítica muy precisa y muy fina, la autora destapa como todas estas costumbres y estas rutinas que hemos perpetuado y muchas veces sin ser conscientes, ¿no? Para preservar cierto tipo de belleza, para llegar a cierto ideal, ¿no? Estético. Y creo que también es a través de este tipo de humor
que se puede develar aquí un tema que también creo que es central en el libro, y me atrevería a decir que en otras obras de Adriana, que es el absurdo, ¿no? Que es un tema recurrente en su poesía y que de hecho se menciona aquí también como muy explícitamente, ¿no? Este absurdo se construye en esta obra a partir del mito de Sísifo, ¿no? También haciendo alusión al ensayo de Albert Camus. Este personaje de la mitología griega que pues es condenado por desafiar a los dioses y la muerte, etc., a empujar siempre una piedra en la ladera de una montaña, y cuando está por llegar a la cima, pues el peso lo derrumba, ¿no? Y nunca puede llegar, y está a punto de lograrlo y no, está condenado a no poder llegar a la cima, ¿no? Entonces, creo que esta imagen está presente como símbolo. También está presente la interpretación que hace Camus de esta simbología, ¿no? De esta escena perpetua que se repite y que se ve como un símbolo del absurdo de la condición humana, de su vacío de propósito, ¿no? De cómo la búsqueda por encontrar este propósito está siempre vacía y destinada al fracaso, ¿no? El fracaso también es un concepto muy importante para este libro. Este mito también no nada más permea la obra, sino que también es mencionado de forma explícita en un poema muy, muy bello y muy fuerte que empieza con los versos: la vida no es ideal y sin embargo nos empeñamos en ser felices. Y creo que con este tema en especial entramos a esta otra noción que les comentaba de la invención, ¿no? Que me parece muy importante y que también tiene que ver con algo que decía Diana ahorita, ¿no? En primer lugar, creo que la propuesta estética de este libro tiene que ver con la forma. Sí es un tanto experimental, en el sentido de que es una estructura no lineal. Es como un collage no nada más de voces, sino de testimonios, de estadísticas, de hechos, de narraciones, de datos duros, ¿no? Que conforman como una manera más integral de abordar este tema de la gordofobia, de la insuficiencia, del hambre, etcétera, y de la gordura también. Y así se puede, pues digamos, ver como la organización del libro, ¿no? Como estos datos y anécdotas intercalados. Esto por el lado, digamos, de la forma. Y del fondo, ya del contenido, vemos que esta invención está en la forma en la que el yo lírico se posiciona ante esta enorme piedra que está empujando, ¿no? Tenemos que ante el fracaso y ante la culpa, la culpa que también tiene su peso, como dice otro verso que me gusta mucho del libro, ante todas estas experiencias e intentos fallidos, este yo lírico se acepta y habla sin compadecerse y sin autoflagelarse, ni mucho menos, y acepta que carga el error en su anatomía, ¿no? Como dice otro verso. Es un yo que se desdobla para darnos toda esta información, para recopilar todos estos testimonios y datos, para observarse desde afuera, para poder analizarse mejor y para darnos una perspectiva más amplia y más rica de su experiencia, ¿no? Es también un yo lírico que es capaz, por esto mismo, de oscilar entre, digamos, la intimidad, la experiencia muy, muy personal, y también la objetividad de un dato, por ejemplo, o entre la anécdota y la experiencia colectiva, ¿no? Que eso también es muy relevante, que se habla aquí de un tema que nos toca a todos y a todas de distintas formas, ¿no? Este yo lírico, pues, es capaz de describirse con dureza, sin autoflagelarse, para revelarnos esto que ya sabíamos, ¿no? El absurdo que conlleva, por ejemplo, no comer ciertas cosas que nos gustan para bajar la panza antes de un evento, o el absurdo también de lastimarnos otra parte del cuerpo, las rodillas, con tal de estar yendo al gimnasio y digamos que ceder ante estos consejos que vienen de terceros que no conocen el propio cuerpo, ¿no? También la tristeza que luego resulta de no consumir azúcar, ¿no? Frutas, por ejemplo. Entonces, en este movimiento de ir de adentro hacia afuera, de la experiencia personal a la colectividad,
Es importante también mencionar que además de la gordofobia y además de la cultura de la dieta y estas críticas que ya mencionaba, aquí también se abordan temas que construyen todos estos conceptos de una forma más amplia, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la cuestión de las herencias o la genética, ¿no? Que muchas veces predeterminan cómo se comportan nuestros organismos ante los alimentos. También vemos aquí la reflexión sobre cómo ser madres si se teme cierto tipo de ropa o cierta transformación del cuerpo, ¿no? O sea, cómo repercute esta cuestión de estarse autoanalizando con tanta dureza, siguiendo estos estándares externos en decisiones tan íntimas, ¿no? Como las de maternar o no maternar. Entonces también hay una serie de temas muy importantes que se tocan acá, ¿no? Desde el pasado hasta el futuro. Y entonces tenemos en esta obra que recorremos las lectoras y los lectores toda la vida de este yo que nos habla, desde su infancia, comiendo guisos deliciosos de su madre hasta su boda, ¿no? Vemos sus amistades fallidas, los amores idealizados, y dándonos cuenta en este recorrido de que también nos estamos viendo a nosotras mismas en muchos casos, ¿no? Estamos viendo cómo se construye esta culpa por darle más mordidas al pastel de las que deberíamos. Estamos espejeándonos con esta tristeza de que no nos cupo el vestido que queríamos, ¿no? O estamos viéndonos reflejadas en una aseveración tan gratuita y tan cruel como estoy sentada junto a la más gorda del avión, ¿no? Entonces creo que en este libro, que es tan íntimo y tan honesto y tan abierto, podemos ver bien toda una construcción y toda una imagen de por qué el acto de comer es un acto político, ¿no? Y bueno, ya para no seguir choreándomelos, les quiero recomendar muchísimo este libro de Adriana, el más reciente, además de que la experiencia de lectura es muy linda, porque este formato de la editorial Libro Objeto es muy cómodo de llevar a todos lados, tiene una formación muy linda, el papel está delicioso, la portada está preciosa también, tienen un cuidado del detalle visual y editorial muy bueno. Creo que no nada más les recomiendo la lectura de este libro por los temas que toca, sino también porque es una obra de una gran valentía que implica que para poder hablar de todas estas temáticas hay una gran vulnerabilidad en juego, y hay una exposición de la propia vida, de los prejuicios, de los sentimientos, de la culpa, etc. Entonces es una obra muy valiente, y también creo que en ella van a poder encontrar una postura muy refrescante dentro del panorama de la literatura actual, ¿no? Que es transformar la falla o la insuficiencia en una poética, ¿no? En un punto de partida para la creación. Estadísticas 5. Más de 28,000 jóvenes en el mundo sufren anorexia o bulimia. Los trastornos de conducta alimentaria suponen la tercera enfermedad crónica de la población entre 15 y 29 años. El 90% son mujeres. Son ellas quienes tienen mayor penalización social ante el sobrepeso. El hambre de semanas se asienta más pesadamente en cada segundo del día. Las horas recrean imágenes de lo deseado, el placer es una condena, la injusticia, una y mil vueltas en la tortura de la insuficiencia y la vastedad asquerosa de lo innecesario. Mi cuerpo es un defecto. Se reduce a la grasa que arruga el vientre, las venas azules que resaltan aún a través de las medias. La fría contemplación de la vergüenza repele el hambre. El agua, purificadora universal, remedio momentáneo, agua que salva, agua que calma. Y después del hartazgo del agua, sin más remedio, las instrucciones del día se transgreden. Pasión por engullir, rebeldía por alterar las listas y las porciones. La satisfacción se transforma rápidamente en culpa, transgresión, falta de respeto, maldad. La memoria me falla. Olvido que mi destino es limitar y contar, cortar, pesar, medir.
Lo normal en mí debe ser el vacío, y que las medidas sean la pauta de la costumbre. La felicidad de estar satisfecha me fue prohibida. Se cuentan las 5 mordidas al pastel prohibido y las 8 cucharadas de helado de vainilla con chispas directo del congelador, sin que nadie vea. Y las 2 tostadas más 2 tortillas y otros 200 gramos de queso manchego y otros 300 de cereal. Estadísticas 3. Según el informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 1 de cada 9 personas padece hambre. Hay muchos millones que tienen a la mano todo tipo de alimentos, pero se autoimponen el hambre para satisfacer ideales de belleza. La vida no es ideal, y sin embargo nos empeñamos en ser felices. Albert Camus nos enseñó que cuando Sísifo dejó caer su piedra la primera vez, comprendió que el castigo ineludible debía parecerle satisfactorio, que así tenía que ser feliz. He fracasado en contentarme con los castigos que me han tocado. Busco sustitutos para las carencias, entretenimientos y máscaras para hacer llevaderas las derrotas. Por ejemplo, las letras a falta de inteligencia matemática, la comida que no engorda por la que gusta, las faldas largas o los pantalones por los shorts y todo aquello que muestra las piernas. Estos poemas. Trabajo para hallar la felicidad y satisfacción ante lo irremediable de la existencia. Hay cosas que se aceptan con facilidad, sustituciones amigables para acoplarse. El departamento sin balcón, cuyas ventanas miran al estacionamiento, porque no alcanzó para comprar la vista arbolada, y el silencio. La muerte del ser querido, por la certeza de que todo está regido por el azar. El marido que promete amor eterno, porque el hombre ideal y anhelado amó a otra persona. Hay otras más difíciles. Tonterías de vanidad que carcomen el buen juicio, pero que al final deben aceptarse de la misma manera. Sustituciones difíciles por absurdas. Mecanismos descompuestos que me hacen flaquear ante cosas sencillas y triviales. La pizza de coliflor, el chocolate amargo, el sushi sin arroz, la hamburguesa sin pan, la vida light. No he aprendido a retomar la piedra con felicidad. No he conseguido enamorarme de las ramas de apio. Se cuentan las horas de ayuno necesario y suficiente para tener al cuerpo en un estado de inanición controlada. Se ofrecen con devoción al Dios que se ha inventado para congraciarse en la cetosis. Para terminar, tendremos la poesía de Estefanía Arista, poeta mexicana, egresada de la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana y ganadora de la beca Kioto 2013 en la categoría de Arte y Filosofía. En 2021 publicó su libro Hipocampo a través de Dharma Books. Escuchemos una introducción del libro en voz de Roxana Elbridge Thomas. Hipocampo, de Estefanía Arista. El mar se abrió las venas y de él brotaron los caballos. Luciente espuma que galopa, belfos húmedos con aroma de canela. Carrera hacia el abismo que arremete a quien contempla. Sí, Poseidón creó a los caballos. Son seres salidos de la espuma, y mayormente marino y con el arte del abismo es el hipocampo, caballo de mar. Lo es doblemente con frente equina y cola de sirena que lo lleva a surcar las aguas. Y en los mares del cerebro, recostado en el lóbulo temporal, tenemos un marino hipocampo. A él y a su turba se refiere el hermoso libro de Estefanía Arista, editado por Dharma Books, que nos congrega ahora.
a ese hipocampo de imágenes especulares en el cual se ve reflejada Estefanía, reflejo de cristal cambiante que ofrece Estefanía múltiples rostros, la poeta lo enfrenta, lo decanta, lo deconstruye para abordar sus filos. Hipocampo de memorias y sentidos, a él le debemos la memoria y el silencio, nuestro andar por el espacio, el aroma, los sonidos, la visión, lo áspero o suave del tacto, pero es también, al ser proclive a tractos eléctricos, a caer preso de la epilepsia. Y así, Estefanía lo aborda. En lugar de Dios le dice en un hermoso poema. En otros lo detracta y lo redime, lo abofetea y lo acaricia. Es la fuente del dolor y la ansiedad, pero también el mar que azota sus olas en el cerebro para crear poesía. Hipocampo, el libro, no es solo eso, que ya es bastante. Es una reflexión valiente y hermosa en torno a la enfermedad, la propia y la ajena. No por ajena, no sentida cercanísima. Y la manera de abordar sin ambajes la epilepsia y el lupus es asombrosa. El poema Loba, por ejemplo, es tremendo y bellísimo. Y tantos otros dedicados a la epilepsia, donde ya con delicadeza y dulzura, ya con dureza, se enfrenta y nos enfrenta a nosotros, les lectores, a la vida con el padecimiento de una manera brutal y vigorosa. Otra de las vertientes inefables del libro es el tratamiento de la muerte y el suicidio, que revelan la sensibilidad y el temple de la poeta y nos llevan a un universo en el cual la tónica melancólica y fatal es fascinante a los ojos de quien lee. Quiero citar uno de mis poemas favoritos, Una libreta olvidada, para Luis Cárdenas. ¿Quién asistirá a mi funeral y se atreverá a poner mis canciones favoritas para que los libros bailen y canten mientras esperan a que abra los ojos? ¿Quién asistirá a mi funeral sin pensar en mí sentada en un cementerio? ¿Quién se atreverá a mencionar que quizá ahora sí sonrío, no como en aquel instante enmarcado en blanco y negro? ¿Quién olvidará sobre mi tumba una libreta para que pueda escribir en ella con manos frías sobre todo lo que no pude hacer en vida? Maravilloso poema. El hipocampo guarda en su centro pulsiones de muerte y suicidio, resiliencia ante la enfermedad, oleadas de sangre que impelen a mantenerse a flote, y en esas oleadas se cuela, discreto, el amor. Amor que se manifiesta de muchas maneras, que se entrega de forma filial o pasional, pero que está ahí, siempre, constituyendo el cuerpo del poemario, el transitar de la palabra poética de Estefanía, ese todo que constituye con sus hermanos de sangre, de los que ya hemos hablado, que confluyen para hablarnos de ese vértigo de alturas, de ese tramado de emociones, sentidos, poesía, de esa carne de caballos a galope que es Hipocampo. Ahora escucharemos una selección de la propia autora. Loba. A menudo cuando debo disfrazar la verdad, la saco de mis bolsillos y la aviento a la mesa en la que estamos comiendo. Es la pieza de Lego de madera con los orificios de triángulo, círculo, cuadrado. Pero la he moldeado y decorado tanto que en ningún momento es digna de encajar en el juego de otro. En voz alta te la ofrezco a ti, y cuando la tomas entre tus manos, los niños son los únicos que entienden tu euforia.
Inspeccionas la verdad desde el otro lado de la mesa. Me das la espalda para recoger una cuchara del suelo. Veo el tatuaje de loba en tu hombro, la mariposa que hierve tus mejillas, y en tus tobillos las mismas ámpulas que mi mamá se cura en las noches. Nos veo como personajes en un escenario de cuerpos enfermos en el que no cabe hablar de amor, pero sí de este abrazo. Yo tengo epilepsia, yo tengo lupus. El mundo empieza a fracturarse cuando dejamos de ocultar tu diagnóstico y el mío. Atrapamos la verdad con los dientes y salimos corriendo. La felicidad de las mujeres. 1. El truco más común del amor romántico es hacer de las mujeres enemigas. Solo quienes se conocen desde que viven en barrigas, vecinas y reventadas, forman lazos. Nace una estría y subraya que la atracción sexual será anulada, que así como las cruces siempre miran hacia arriba, se abrirán los brazos de madera y no las piernas, porque cualquier cosa entre mujeres es brujería. Hago mío el correr del agua que se desliza por los naranjos y se detiene en este poema sin uso. El mundo comienza a interesarse por nosotras. Nuestra amistad hace que la tierra se cambie el nombre. 2. Cuando te trenzo el cabello, María Rosa, sé que en algo nos han fallado. Digo sí al surco de tu cuello, eucalipto, sí a este hechizo. Benditas somos entre todas las mujeres felices cuando nuestra carne no es moneda. Benditas somos, María Rosa, con tus dibujos y cuidados inocuos, cuando elogiamos una cicatriz en la rodilla, como los bebés atesoran el pezón agrietado de la madre, lo curan durante y a pesar de la lactancia. Así rogarás por mí, si alguna vez despierto esposada al metal de una cama, el árbol de tus piernas llenándome de gracia. 3. Cuando acaricias mi cabello, María Rosa, la intimidad no es esquiva y tampoco pertenece a lo divino. Me pertenece a mí, que me abro paso entre los nudos, olor a coco y lavanda. Nos pertenece a ambas, que forjamos amistad cuando se nos acaba el aire y con ese aliento final enseñamos las heridas, las abrimos, desmentimos la falacia de Darwin y su selección natural. Bendito es el fruto de nosotras las pecadoras, inicuas, las que no extinguimos el cariño en camas separadas y tomamos fotografías familiares que cortan cualquier candado de carne. Un regalo. Es agradable hablar de cómo se pudre el cuerpo cuando me llama mamá. Si estuviera aquí, quisiera sentir su mano en mi mejilla, pasaría su brocha de óleo por el aceite de mi rostro y en el ruido blanco de mi lienzo recogería con su yema una gota de sal. Pero cuando contesto el teléfono, digo que el cuadro que pintó sí se parece a mí. Quizá la próxima vez que me obsequie una muñeca, una Frida o una geisha, pueda ver mi cara como ella la pinta. Un cuello que después de pudrirse sea un pistilo erguido, mirando al sol, que no regale más verbos ni palabras, solo polen. Una cara irreconocible que se vuelva orquídea, sude néctar y no sea más piel. Y mamá quiera aún pintarla después de haberla visto así por última vez. Un familiar lejano. La muerte siempre me ha parecido un familiar lejano que visita de la noche a la mañana. No avisa, no tiene la delicadeza de fingir que este cuerpo es mío y no suyo. La única manera que tengo de sentirme en casa es alimentarla como ella me nutre, con tequila, mezcal, 3 o 4 cervezas. A veces el engañoso consuelo de mi cama o la familiaridad de mi piel humedeciendo las sábanas no le bastan. El alcohol anhela catástrofes, un vómito que vaya menguando los muebles. Su alivio avanza por capas, como los dedos que se abren paso entre mis muslos hasta un no quiero, que fracasa y termina con mis huesos hechos trizas en la acera. Gemimos 2 rivales. Da lo mismo si lo odio, lo niego o lo adoro. Nada queda de mi casa después de su visita. Pushing Daisies. He aprendido el idioma que hablan el hombre y la felicidad. Los conocí en A Hay of Daisies, un verano,
Un verano de canales de sodio, invadidos por heno, invadidos with a hay of daisies y una neblina de lacosamida y brivaracetam. Él, su salto de fe, un simulacro de felicidad tan cerca que puedo tocarlo. Pienso que el hombre me sigue desde la distancia en el campo, cuando en el óvulo frontal acumulo los rencores y me extravío sangre abajo, con la vena abierta en los nudillos, en las margaritas que gritan a la puerta. Que venga el hombre de la tumba. Quien soy hoy perdonará a la que fui. Gotas de Silencio es un programa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, producido por Pablo Manrique. Visita nuestra página en www.casadelpoeta.com.mx. Síguenos en Facebook, @CasaDelPoetaIAP y en Twitter, @CasaDelPoetaRLV. Gracias por escuchar. Hasta pronto.